Se cumplen 2 años del inicio de la segunda invasión rusa de Ucrania. Fue un 24 de febrero de 2022. Las fuerzas militares rusas entraron por 5 puntos diferentes al territorio soberano ucraniano. Volvía así la guerra en Europa. Rusia, el Kremlin, había dejado 10 años pasar desde que iniciase su primera invasión. Fue la toma de Crimea, de la península de Crimea, en el año 2014 y una especie de guerra híbrida, el apoyo de un levantamiento armado en lo que eran las provincias de Donetsk y Lugansk, en ese territorio ucraniano que conocemos como el Donbass. Iniciada esta segunda invasión, nadie pronosticó, nadie predijo que Ucrania iba a aguantar a la segunda potencia militar del mundo. Las cábalas entonces era saber cuánto tiempo iba a tardar Rusia en quedarse con toda la parte del territorio ucraniano que quisiese. La heroicidad ucraniana impidió que esto sucediese, hasta el punto de que Rusia tuvo que cambiar sus objetivos principales, que eran quedarse con toda Ucrania al este del río Dnieper y dejar un gobierno títere en Kiev, en la capital ucraniana. Tuvo que revisar esta situación y entonces apostó por ese terreno por el que está peleando ahora, que es todo un corredor que une la Rusia continental con la península de Crimea que había conquistado en 2014, entonces sin dar un solo tiro porque el ejército ucraniano salió huyendo. El hecho de que Rusia tuviese que reconfigurar sus fuerzas aumentó enormemente la moral ucraniana, empezó a recibir ayuda intensísima tanto militar como económica de los países occidentales y consiguió incluso recuperar terreno perdido. Así están las hazañas de Kharkov o de Jersón, esa parte de Jersón que se encuentra al oeste del río Dnieper y que consiguió conquistar el año pasado. Desde entonces cumplimos 2 años con una situación en el frente absolutamente estancada. Está todo paralizado, prácticamente inamovible desde el invierno de 2022. Esta es la situación ahora mismo del territorio de Ucrania que controla Rusia. Este es prácticamente el mismo que se daba en el invierno del 22. Fracasó la contraofensiva ucraniana de la primavera de 2023 y pocos movimientos desde entonces. Solo uno reseñable: la caída de Avdiivka en Donetsk, cerca de la capital de Donetsk, una ciudad que no es estratégica, pero que sí era muy simbólica porque es la última ciudad que habían reconquistado los ucranianos antes de esta segunda invasión rusa. Había estado desde 2014 en manos de los rebeldes, pero es una victoria que los rusos recuerda mucho a la de Soledar en 2023, que han conseguido gastando un número de bajas tanto personales como materiales absolutamente desproporcionado para el interés real que tiene esa localidad. Rusia guarda muy meticulosamente cuáles son las cifras de pérdidas que ha tenido. Solo una persona, que es un bloguero ruso, Andrei Morozov, llamado Murz, ha conseguido dar cifras sobre ese gran derroche de medios y material humano que tuvo Rusia para la victoria de Avdiivka. La cifraba en 13.000 militares rusos y en 300 piezas de armamento, entre blindados, carros de combate y artillería, y curiosamente, no sabemos si esos datos son ciertos, pero las autoridades de ocupación rusas en el Donbass primero le obligaron a borrar ese post donde facilitaba la información y 4 días después, el martes 21, aparecía muerto de un tiro en su casa, aparentemente suicidado. Por tanto, esta es la situación a día de hoy, 2 años después de la guerra, de el frente absolutamente estancado y absolutamente paralizado. La cuestión ahora es cómo se van a superar este bloqueo, este estancamiento de los frentes, y para ello hay que desnivelar en medios humanos y en medios materiales. En medios humanos, Rusia obviamente tiene mayor ventaja, tiene una población de 145 millones de habitantes en las que buscar varones disponibles para ir al frente. Ucrania está limitada por sus 45 millones de habitantes. Donde tendría que venir la diferencia es en los medios
armamentísticos, en los medios materiales, en los medios militares. Ahí se supone que Ucrania tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque está recibiendo medios materiales de Occidente muchísimos más modernos que los que tiene Rusia. En los próximos meses deberían llegar los cazas de combate F-16. Se está hablando también de suministrar misiles Taurus y todo el material de blindados, carros de combate, baterías antiaéreas y misiles de diferente tipo que Occidente le está suministrando a Ucrania. Un material bastante moderno que se contrarresta con el ruso, que está recurriendo a sus reservas estratégicas, que son las mayores del mundo, pero que en muchos casos están formadas por material que es obsoleto. Se necesita un factor para desnivelar uno de los frentes y que esto no se convierta en una guerra interminable, en una guerra absolutamente eterna. ¿Por qué? Porque a priori el enquistamiento de la guerra a quien favorece es a Rusia. Vladimir Putin y Moscú sabe perfectamente que Ucrania depende absolutamente a día de hoy de la ayuda militar de Occidente. Ucrania es como un enfermo con respiración asistida y el oxígeno es ese dinero y ese armamento que proviene de Occidente. Pero Putin sabe perfectamente que la paciencia de Occidente tiene un límite. Las sociedades occidentales ricas exigen a sus gobiernos que no dediquen dinero a la guerra. Putin no tiene más que recordar lo que pasó en Afganistán, donde la OTAN estuvo 20 años sobre el terreno y en la última década los ciudadanos occidentales estaban presionando a sus gobiernos para que dejasen Afganistán. Y al final se hizo. Occidente terminó huyendo, dejando a Afganistán caer como un auténtico castillo en naipes. Por lo tanto, Ucrania en los próximos meses consigue desnivelar de alguna forma el frente y mantener el apoyo de Occidente, o si la guerra se enquista, Putin va a ser el gran vencedor y el gran beneficiario.